Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Despierto? ¿Sí? ¿Quién está emocionado por esta estación, este season de Navidad? ¿Alguien? ¿Algunos? A mí me encanta este tiempo del año que nosotros podemos enfocarnos en Jesús, en el nacimiento, pero también estar con familia, comida rica y también reflexionar lo que Dios ha hecho en este año pasado y lo que Dios puede hacer este próximo año. Es un lindo tiempo para mí. Y hoy nosotros estamos en una serie, estamos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Entonces, si quieres, tú puedes ir a ese pasaje. Y estamos haciendo una serie de los atributos que vemos en esa profecía de Isaías. Y hoy estamos enfocando en el atributo de Dios poderoso. Es una serie que estamos entrando un poquito más en quién es Jesús. Porque muchas personas cuando ven el nacimiento de Jesús, el pesebre y María y José y los reyes y todo eso, es una pintura muy linda, pero muchas personas tienen una diferente opinión en quién es Jesús. Entonces hoy creo que vamos a enfocarnos un poquito más en quién es Jesús y por qué Él merece nuestra adoración. La última vez que prediqué estuvimos en el libro de Hechos, haciendo un estudio de lo que Dios ha hecho a través de la iglesia primitiva. Eso fue una serie de 30 semanas. Fue mucho tiempo, pero una serie muy lindo, viendo el contexto histórico de la iglesia. Y vimos figuras clave como Pablo, Santiago, Pedro, Lucas, Bernabé, observando el crecimiento y movimiento de la iglesia a través del poder del Espíritu Santo, a través de la persecución y mediante de la obediencia fiel de hombres y mujeres que estaban dispuestos de predicar las buenas noticias sin importar el costo. Pero todo eso fue una respuesta a la intervención de Dios, trayendo luz a un mundo oscuro y caótico. La luz que era la luz de los hombres. Reconciliación y redención en la forma de un bebé, el Hijo de Dios, el niño que nació en una noche silenciosa en Belén, como cantemos ahora mismo. Pero desde ese momento, sabiendo que un día Él va a romper el velo entre el lugar santísimo y nosotros, mientras que Él colgaba en una cruz romana para pagar por los pecados del mundo. Así que estudiemos el libro de los Hechos que mostró la respuesta de la iglesia. Eso fue el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, unido por su Espíritu. Pero a veces nosotros vemos eso, el libro de Hechos y todo lo que sucedió de eso, como una historia aparte, como una adición del plan de Dios para la humanidad. Pero vemos también que este fue el plan de Dios desde el principio. Desde el principio de la creación, un pueblo unido, redimido por la sangre de Jesús, para estar en una relación perfecta con el Padre. Por eso, como estudiamos en el libro de Hechos, Pablo iba a sinagoga, mostrando por medio de las Escrituras, debatiendo y argumentando con los líderes judíos, demostrando que Jesús era el Mesías, que Él era el ungido prometido, y usando pasajes, seguramente como Isaías capítulo 9, para demostrar quién es Jesús según las profecías. Y que el plan de redención de Dios viene desde el principio. Tan pronto como el pecado entró en el mundo y la muerte a través y por medio del pecado. Cuando Adán y Eva, justamente echados por el jardín, por el huerto, se les dieron pieles de animales para cubrir su desnudez y su vergüenza. Dios le dice que de su descendencia vendrá alguien que aplastará la cabeza de la serpiente. Y 10 capítulos después vemos una otra profecía a Abraham, que Dios dice que a través de su descendencia, a través de su simiente, serán benditas todas las naciones.
Y vemos también en el libro de Génesis, luego Dios crea la nación de Israel para apartar un pueblo para sí mismo, para ser un señal a las naciones y para revelarse a sí mismo y su justicia por medio de su ley y sus profetas, y para proveer su plan de redención por los pecados del mundo. Y Dios, a través de la historia, usa tanto a Israel como a las naciones para corrección y purificación, recordándonos por medio de sus profetas que Dios sigue teniendo el control. Sin importar quién está en control, qué imperio o gobierno humano en ese tiempo, sea Egipto o los filisteos o Asiria, Babilonia, no importa. Estos momentos de guerra y conflicto como una forma de reprender corazones obstinados y orgullosos, para hacer que su pueblo vuelva a Él, depende de Él, y que Él rescatará a su pueblo, los traerá de regreso y los restaurará. Pero eventualmente vemos a través de la historia que la siguiente generación se endurece, se vuelve rebelde, obstinada y orgullosa. Y vemos que un ciclo de orgullo, caída, arrepentimiento, rescate y restauración pase vez tras vez de la historia de los seres humanos. Pero una cosa que quiero enfocar y vamos a ver a través de este pasaje en Isaías es que cada vez Dios habla a través de sus profetas y le da a su pueblo un destello de esperanza de que finalmente en algún punto en el futuro habrá una paz eterna, una esperanza eterna, un rey permanente, y Dios estará con su pueblo, entre nosotros. Vemos la profecía con Adán y Eva, con Abraham, y después con Israel, con Jacob. Cuando él está profetizando sobre sus 12 hijos, él dice que el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. ¿Y quién es ese verdadero rey? ¿Eso fue Saúl? ¿Eso fue David? ¿Eso fue cualquier otro rey humano? No, eso específicamente está hablando de Jesús. También Dios nos dice que levantará a una profeta como Moisés, que habrá un rey del linaje de David para siempre en el trono. Daniel nos dice que el Hijo del Hombre tendrá dominio eterno. Ezequiel lo llama nuestro pastor. Jeremías nos habla del nuevo pacto. Miqueas nos dice que nuestro Mesías nacerá en Belén. Y Zacarías nos dice que nuestro rey montará sobre un asno. Y Isaías nos dice que nacerá de una virgen. Immanuel, Dios con nosotros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y ese es el versículo que vamos a enfocarnos hoy en esta serie, y específicamente ese título, Dios Poderoso. Bueno, vamos a leerlo juntos, vamos a leerlo como iglesia, familia. Vamos a leer todos los versículos 1 a 7 en Isaías capítulo 9. Isaías 9:1. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia, como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín.
Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombres y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza en guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora, siempre es un poquito difícil cuando sacamos un versículo del contexto. Entonces, si quieres entender más, tienes que hacer un estudio total de Isaías. Pero vamos a hacer un poquito estudio de esto. En el contexto de este versículo, aproximadamente 700 años antes que Jesús nació, el pueblo de Israel estaba siendo destruido por los asirios. Y Dios tiene a Isaías como una profeta, dando mensajes y advertencias a su pueblo. Y una de las señales que Dios le da a su pueblo es a través de los hijos de Isaías. Isaías tenía 2 hijos. Y yo sé que para nosotros nos costó mucho nombrar a nuestros hijos. Yo sé que a algunos le cuesta mucho. Aún mi hermano Nathan, él no tenía nombre por 3 meses. En su birth certificate decía Bebé Tarasiuk. Era su nombre, Bebé Tarasiuk, porque mis padres no podían finalizar cuál sería su nombre. O sea, es difícil. Pero Dios, Él hizo el trabajo para Isaías, porque Él dio el nombre para los 2 hijos de Isaías. Y los nombres eran señales de lo que estaba por suceder. Uno de los hijos se llamaba Sear Jasub, que significa un remanente volverá. Y el segundo hijo se llamaba Maher Salal Hasbaz, que significa pronto al despojo, veloz a botín. Así que Dios está diciendo a través de los hijos de Isaías que serán llevados cautivos. Todo su poder y sus riquezas les serán quitados y muchos de ustedes no regresarán. Y antes de nada, qué nombre tan terrible, ¿no? O sea, me imagino que los otros madres que están en el parque, por favor, hijo, amor, no jueguen con la muerte y la destrucción hoy, ¿ok? Por favor. Pero era un recordatorio constante de que el sufrimiento y el dolor eran inminentes. Pero en medio de esa oscuridad, Dios dice, tengan esperanza. Yo tengo una respuesta incluso para esta oscuridad, una luz que brillará para toda la eternidad, para recordarles que yo estoy en control y yo voy a rescatar a mi pueblo. Porque en el futuro otro niño nacerá. Pero este niño no va a ser un señal de lo que vendrá. Este niño va a ser el cumplimiento. Que esto no es otra profecía, Él es la promesa. Él no va a dar una seña de un problema que viene. Más bien, Él es la solución al problema de toda la humanidad. Y no es un niño de un humano común. Esta descripción no puede encajar con ningún ser humano típico. Porque el gobierno estará sobre sus hombros y su reino reinará para siempre. Y Él será la luz para los que habitan en la valle del sombra de muerte. Y su nombre no es un nombre común, sino títulos y atributos divinos. Isaías dice, se llamará su nombre admirable consejero, Dios
poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y esa expresión Dios poderoso en hebreo es El Gibor, lo cual presenta la imagen de un Dios guerrero, ¿no? Muchos de nosotros conocemos el nombre de Dios de los ejércitos o el Señor de los ejércitos, pero esto es más que un Dios que manda, no simplemente un Señor de los ejércitos, sino un comandante que entra en la batalla, que embiste de frente contra el enemigo en la primera línea peleando por su pueblo. Y este niño que Isaías promete no es una persona, un ser humano a la que Dios fortalecerá. No es un ser humano que será dirigido por Dios. Más bien es Dios mismo entrando en la oscuridad, en el caos, para enfrentar a la muerte y a la destrucción, las flechas del enemigo, para entregar su vida y dar a su pueblo la victoria por medio de su muerte. Y quizás estás pensando hoy, ¿por qué es eso importante? ¿Por qué importa que Jesús sea Dios mismo? Porque hay muchos grupos y religiones y sectas que tienen una diferente opinión de quién es Jesús, ¿no? Y quizás ustedes mismos tienen esa pregunta. ¿Y importa si Jesús es Dios? ¿Por qué no pudo Dios darnos un Mesías totalmente humano para ser usado por Dios como los judíos todavía esperan? ¿O por qué no pudo Jesús ser solo un ángel como creen los testigos de Jehová? ¿O por qué no pudo Jesús simplemente llegar a ser un Dios con D minúscula por medio de su obediencia como creen los mormones? ¿Por qué es importante que Jesús es Dios? Bueno, hay muchas razones, pero todas estas creencias malinterpretan la gravedad y el peso del pecado contra un Dios santo y justo. Eso es el clave. Si estuviéramos esperando por un Mesías humano, como los judíos, y el objetivo fuera derrotar a las naciones humanas como Roma, o incluso lo que está pasando hoy en día, Irak, Irán, Arabia Saudita, etcétera, todas las naciones alrededor de Israel, y exaltar al pueblo de Israel, entonces podrías alcanzar poder geopolítico, riquezas y fuerza como el rey Salomón. Bueno, eso sería para los judíos. Para nosotros, como somos todos gentiles, eso nosotros no va a ser ningún beneficio. Pero eso no responde a la condición del corazón humano. No nos devuelve a la relación perfecta que tuvo Adán con Dios en el huerto, antes de la caída, antes del pecado, que él caminaba con Dios en las mañanas. ¿Por qué? Porque todavía vamos a tener pecado. Todavía estuviéramos sujetos a la ley, sujetos a los sacrificios de animales, sujetos a nuestra condición humana y naturaleza pecaminosa, esclavos de nuestras pasiones y maldad. Todo lo que un Mesías humano nos daría es un reino físico, inmaterial, temporal, que eventualmente sería corrompido y destruido, tal como le ocurrió al rey Salomón. Aunque todas las naciones eran conquistadas en ese tiempo, al fin de día su corazón aún fue conquistado. Y el pecado se infiltró y su reino fue dividido y quebrantado. Y podemos ver eso a través de toda la Biblia, ese ciclo. ¿Y qué tal si Jesús hubiera sido quizás un ser humano, pero que vivió una vida perfecta? Y fue tan obediente que llegó a convertirse
de un Dios con D mayúscula, ¿no? Entonces eso significa que la perfección es posible a través de la ley, a través de las obras, que podemos ganarnos al cielo. Y Jesús solamente fue un ejemplo para seguir, alguien a quien admirar en lugar de un sustituto en quien confiar. Y vemos que a través de la Biblia que eso no es posible. Gálatas 2:16 dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Romanos 3:20 dice, porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero si Jesús fue solo un hombre y pudo alcanzar la perfección por medio de las obras, entonces todos los versículos que leímos serían una mentira, ¿no? Porque podría llegar a ser perfecto. Es posible. Jesús lo hizo. Podría llegar a ser un Dios. Jesús lo hizo. ¿Por qué tú no? Y tal vez dirías, bueno, está bien, Jesús fue un humano muy especial. Y todavía nuestra salvación depende en su sacrificio en la cruz. Pero aún así, eso está minimizando el peso del pecado y el castigo eterno. ¿Cómo podría un ser humano finito pagar una consecuencia eterna por el pecado contra un Dios santo y justo? ¿Cómo es posible? Si solamente un acto de desobediencia de Adán y Eva pudo lanzar a toda la humanidad a la depravación y traer pecado, muerte y sufrimiento, el énfasis no está en la gravedad del pecado, el énfasis es cuán santo es Dios. Dios es santo, santo, santo. Y Santiago dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, imagínense eso, que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Con solo un pecado, eres culpable delante de Dios por toda la eternidad. Porque Él es santo, santo, santo. Imagina la cantidad de pecados que tú, solamente tú, has cometido. Y luego multiplícalo por cada pecador, en cada generación, desde el principio del tiempo. ¿Podría un ser humano cargar con ese peso? 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Salmo 49, 7-8 dice, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Isaías 43:11 dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Ni un ser humano puede hacer esto. Solamente Dios. Entonces, si no es un ser humano típico, si no es un ser humano obediente que puede convertirse a un Dios, ¿qué tal si Jesús es un ángel? O un ser divino que tomó forma humana y pagó por los pecados de los seres humanos. ¿Podemos creer en eso también? Nosotros, unas semanas atrás, unos testigos de Jehová vinieron a nuestra casa, tocaron la puerta en los sábados, siempre es los sábados. Y bueno, querían hacer un estudio bíblico y todo eso. Está bien. Vamos a ver quién es, su enfoque es el reino, siempre es el reino.
y que este sistema humano está corrompida y vamos a el reino, está bien. Y bueno, escuché bastante. Pero cuando llegamos al punto, ¿quién es Jesús? Ahí es un clave, por eso ellos muy pequeños, para nosotros es todo. Porque ellos creen que Jesús es un ángel. Es un ángel, el ángel Michael, el arcángel. Y al final del día dije a ellos que Dios es un Dios celoso. Él no va a compartir su gloria con nadie. Ni un ángel, ni un ser humano. Y todas las profecías y todo lo que Juan y los apóstoles hablan de quién es Jesús y la adoración que ellos dan a ellos, eso es blasfemia si Jesús no fuera Dios. Dios es un Dios celoso y Él es celoso por tu corazón, no solamente porque Él merece tu adoración y tu corazón y todo, sino porque también cualquier cosa y cualquiera que adores por encima de Dios terminará quebrantando tu corazón. Cualquier cosa que adores que no sea Dios se convertirá a un Dios terrible y será aplastada bajo la expectativa que solo Dios puede cumplir. Y por eso Dios no acepta la adoración de ningún otro ser creado, ni de un ángel, ni de la creación, ni de los santos, ni de María, ni de los apóstoles, ni de ningún gobernante o rey. Él y solo Él merece nuestra adoración y exaltación. Por eso Juan dice en Juan 1:3 que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego en Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por eso los discípulos, cuando Jesús estaba en la tierra, se postraron y le adoraron mientras que Él estaba haciendo su ministerio. Si Él no es Dios, todos ellos merecían la muerte en ese momento. Por eso los judíos lo crucificaron, porque se hacía igual a Dios. Dios Padre, Él comparte su gloria con el Hijo, lo exalta hasta lo sumo y le da el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y por eso Juan escribe en Apocalipsis capítulo 5: y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. El Dios creador no comparte su gloria con un ser humano o con un ángel o cualquier ser que Él mismo creó. Dios solo merece nuestra adoración. Por eso es importante de ver que Jesús es el Gibor, es el Dios poderoso. No es solamente humano, no es un hombre que llegó a ser Dios, no es un ángel. Él es Dios mismo, la palabra hecha carne, entrando en la batalla como un guerrero poderoso, rompiendo las cadenas del pecado y la muerte, el único que pudo pagar por los pecados de la humanidad, el único digno de nuestra adoración y nuestra exaltación por toda la eternidad.
Entonces, cuando estamos celebrando este tiempo, yo quiero que nosotros podamos tener quién es Jesús claramente en nuestra mente. Y por qué nosotros estamos tan agradecidos que a un Dios santo, 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 glorioso y perfecto, tenía tanto amor de bajar a nuestro mundo corrompido, caótico, oscuro, y traer esa luz, traer esa esperanza. Y que el Hijo que fue nacido no fue solamente otro profeta, un maestro, un ejemplo. No, Él es el cumplimiento de todas las profecías que vemos en la Biblia. Amén. Vamos a orar y terminar este tiempo juntos. Padre, te damos gracias que nosotros podemos reflexionar en quién tú eres, para entender tu nombre, que tu nombre es hermoso y poderoso, y glorificarte en nuestros corazones. Y espero, Espíritu Santo, nosotros oramos que a través de esta adoración y entendimiento de quién tú eres, se reflejan en nuestras vidas, para que el mundo conozca la esperanza que hay en nosotros. Te amamos, te damos gracias en tu nombre, Jesús. Oramos. Amén. Amén.